En Radio Sefarad, la entrevista. Bienvenidos, podríamos hablar con David Benatar. Hola David. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí con David Benatar. Ya saben que es politólogo de muchos temas, de esos temas que nos preocupan y a los que tenemos que hacer frente: antisemitismo, antisionismo, bulos, mitos, libelos. Pero vamos a hablar hoy, David, de un viaje, de tu presencia en un evento muy interesante que interpela a jóvenes judíos, jóvenes estudiantes judíos en todo el mundo. Cuéntanos un poquito cómo fue tu participación. ¿Representabas a España? Representaba a España, efectivamente. Es la Asamblea General de la Unión de Estudiantes Mundiales Judíos. Es la máxima organización que representa a todos. Es el gran paraguas donde estamos todas las demás organizaciones regionales, como la europea, y por debajo, pues en este caso, la española, la Federación de Jóvenes Judíos de España, en este caso. Y es la Asamblea General que se celebra una vez cada año. Este año ha sido en Tel Aviv, otros años ha sido en Jerusalén, bueno, por temas de la guerra ha sido también otros años fuera de Israel, fue en Berlín, pero bueno, este año ha sido el primero que ya se ha podido volver a Israel. Y bueno, yo estaba en representación de España, donde en esa asamblea, como ahora os contaré, había muchas cosas que discutir, hubo que elegir al nuevo presidente y bueno, se deciden temas muy importantes para que nos repercuten a nosotros como jóvenes judíos, pero que también tiene un trasfondo que va más allá de únicamente a los jóvenes, porque al final es una organización muy potente que recibe mucha atención dentro y fuera de Israel. Y se deciden temas que tienen que ver con el conflicto en Israel, con situaciones de diáspora también de comunidades judías. Al final es una organización que representa a 44 países, donde hay representación de jóvenes judíos, donde hay comunidades, donde todos los continentes están representados. ¿Y erais 44 o cada delegación? Cada delegación estaba representada más o menos proporcionalmente con el número de votos que iba a tener cada país. España, por ejemplo, tenía 4 votos, más o menos en relación con el número de judíos. Las delegaciones, por ejemplo, de Australia tenían 10 representantes, lo mismo con comunidades más fuertes como Francia, Estados Unidos también, Canadá también tenía importante representación, por supuesto Argentina. Y bueno, en nuestro caso, en función un poco proporcional, pues en el caso de España 4, yo fui con una compañera de España también. Y bueno, se deciden muchos temas, se elige un nuevo presidente, porque el presidente que había antes, Josh Cohen, de Inglaterra, dimitió, y bueno, se ha elegido un nuevo board, una nueva junta directiva, y bueno, tuvimos que elegir y votar un montón de temas bastante interesantes. Sí. Por ejemplo, ¿qué...? Pues una de las resoluciones, al final en esta Asamblea General se discuten muchísimos temas. Uno de ellos es la situación de diáspora en relación con, bueno, al final la mayoría de las comunidades nos encontramos en una situación diaspórica. Y bueno, también evidentemente, se me ha olvidado mencionar, Israel también está representada, por supuesto, en esta Asamblea General. Y la situación que tiene Israel o los jóvenes judíos de Israel son bastante diferentes a otras situaciones diaspóricas, pero también entre las diásporas las situaciones son enormemente diferentes, tanto en la percepción de antisemitismo como en la sensación de hostigamiento. Pues la sensación en España no tiene nada que ver con otras... Sí, con la estadounidense. Con la estadounidense, pero ni con la mexicana, ni con muchos contextos de América Latina, que la situación es muy diferente. Entonces... pero bueno, por ejemplo, hubo una resolución que era bastante importante, que propusieron la organización, la Asociación de Estudiantes de Israel, que era básicamente aprobar una enmienda, en una declaración que había que renovar, que se aprobó en 2022, que era una declaración de que nuestra organización, la Organización Mundial, se acogía a la solución de los dos estados, como una resolución, la única resolución posible. El término único ahora se ha cambiado por la resolución más favorable o más factible.
Y los jóvenes de Israel querían añadir una enmienda que de alguna forma nuestra organización mundial se comprometiera a no colaborar con ninguna institución que denegara el derecho a existir y defenderse el Estado de Israel. ¿Qué pasa? La enmienda de Israel no se aprobó por 80 votos a 50 y con 18 abstenciones, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Bueno, sí que es verdad que, como digo, la situación en diáspora es diferente a la que se pueda vivir en Israel, y sí que es verdad que de facto, si se aprueba una enmienda así, nosotros como organización FEGE tendríamos que dejar de participar en eventos, por ejemplo, de universidades que hayan roto relaciones con el Estado de Israel, lo cual sería hacer un boicot al boicot. Y no poder mostrar vuestra visión y su voz, ¿no? El problema sería pues no poder participar por ejemplo, en conferencias donde se llamase a los jóvenes judíos, por ejemplo, al CSIC, que rompió relaciones hace poco, en muchísimas universidades, organizaciones estudiantiles, donde yo también he tenido la oportunidad de dar charlas. ¿Y eso lo entendieron los israelíes? A ver, había gente que no lo entendía, había delegaciones que estaban contrariadas, pero bueno, sí que es verdad que ellos alegan que la situación que ellos viven, y también lo argumentaban porque hay muchos, al final el WUJES, que es la organización, la World Union of Jewish Students, recibe financiación sobre todo de organizaciones, muchas israelíes, y hay muchas organizaciones que ponen como requisito la aprobación de ese tipo de esos requerimientos de no colaborar con esas instituciones que denieguen el Estado, o sea, el derecho de existir Israel y defenderse. Entonces lo argumentaban de esa forma, que podría o potencialmente suponer un riesgo para la financiación de esta organización y por al final nosotros también en FEGE, cuando a lo mejor hemos hecho algún evento, hemos recibido ciertas ayudas. Pero es que actualmente en España vivimos una situación donde ha sido tanto las instituciones públicas y privadas que se han posicionado en contra de ese derecho de existir del Estado de Israel y de defenderse, que creo que nos aislaría mucho más el no poder participar como organización y tener en nuestros estatutos no poder participar en aquellas organizaciones, que estaría bien en algún sentido, entiendo el sentido de la Asociación Israelí de Estudiantes, y tuvo cierto apoyo, como digo, 50%, o sea, 50-50 votos frente a 80%, pero al final, como digo, en las situaciones de diáspora donde la mayoría de instituciones han roto relaciones, no podríamos estar en ningún espacio. Y tenéis que estar, aunque hayan sido tremendamente hostiles contra nosotros y contra el Estado de Israel. Sí. Pero bueno, fue una decisión complicada, como digo, causó bastante polémica porque al final Israel tiene bastante peso como organización judía en este foro de estudiantes judíos mundiales, pero bueno, en su lugar sí que se aprobó, por ejemplo, una reformulación de la declaración de los dos estados, donde, como he dicho antes, no se veía la solución de los dos estados como la única alternativa posible al conflicto, sino como la más viable. De momento se reformuló esa afirmación, también por petición de Israel, por tener en cuenta las sensibilidades actuales de la población israelí, y también por abrir la puerta a otras posibilidades que puedan surgir de diferentes ámbitos y no centrarnos únicamente en esa absolución que de momento seguimos considerando como la más factible o la más posible, aunque pueda tener defectos, críticas, pero bueno, no verla como la única posible y no cerrarnos a otras alternativas. ¿La reunión se dividió o cómo estaba estructurado, David? Porque me imagino que habría talleres, grupos de trabajo. Fueron 4 días, en la mayoría conferencias. Vinieron bastantes personalidades y autoridades del Estado de Israel. Nos dedicaron unas palabras el presidente Herzog. Vino también el presidente de la World Zionist Organization. Y bueno, además de las palabras de autoridades de Israel y de organizaciones judías, también tuvimos muchas charlas, actividades, sesiones, desde, como digo, resiliencia judía en diáspora, enfocados a temas de salud mental, hasta temas más relacionados con el derecho y la acusación de genocidio hacia el Estado de Israel, pasando por entendimiento, aprovechando que había representación de 44 países,
Pues bueno, también se le daba oportunidad a cada país si quería dar una charla sobre la situación actual de su contexto. Entonces, bueno, desde República Checa, México, Sudáfrica, hubo charlas de diferentes representantes de esas comunidades en las que yo me incluyo. También hablé desde la posición de España y de la perspectiva de España. Sí, interesante ese momento Sí. porque no solo ofreces la visión española, sino que lo hace un joven estudiante, Eso porque es. no sé si las conferencias que nos has comentado las ofrecen expertos que a lo mejor dejaron hace mucho tiempo atrás su época de estudiante, que no están sufriendo, por ejemplo, el antisemitismo como los jóvenes, ¿no? En las universidades. Había charlas de todo tipo, de expertos en salud mental, en temas de comunicación, en temas temas legales, de derecho internacional, pero sí que es verdad que lo que más yo aprecié fue el hecho de conocer de primera mano la experiencia actual de jóvenes de otros contextos. Yo me quedé alucinado con la comunidad judía de México, cómo funciona, la cantidad de instituciones que tiene, cómo está organizada, me quedé asombrado. También el hecho de conocer otras comunidades que yo no conocía de primera mano de ellos, que lo viven día a día, qué elementos o qué mecanismos están implementando para combatir el antisemitismo en las universidades, que se pueden intercambiar ideas muy fuertes y muy, muy valiosas. Como digo, los contextos son muy diferentes, pero siempre se pueden intercambiar ideas y conocer la realidad de Sudáfrica o de Australia es muy acaban de vivir el atentado de Bondi Beach, ¿no? Porque esto fue a primeros de enero, si no me equivoco. Sí, fue la primera semana de enero. Y claro, lo de Bondi Beach nos acordamos perfectamente, fue por Hanukkah, o sea que... ¿Nos puedes poner un ejemplo de ese intercambio de prácticas, de algo que te llamara especialmente la atención? Porque eso siempre es muy válido, ¿no? Porque nos quedamos con esas herramientas que también podemos traer a nuestro país y a nuestra situación. Bueno, muchos de los temas ni siquiera tenían que ver con antisemitismo, porque, como digo, se trataban temas de cómo organizarse como organización de jóvenes judíos, cómo hacer integrar o hacer llegar a más jóvenes o cohesionarnos más. No todo era en torno al antisemitismo, aunque evidentemente fue algo que atravesaba la conferencia, el tema de los campus universitarios, que es un fenómeno global. Pero también había muchos temas muy interesantes sobre cómo hacer que los jóvenes se involucren en las actividades, cómo hacer que vuelvan, cómo hacer que quieran quedarse o quieran seguir organizando actividades, que propongan ideas, es decir, incentivos para que sigan aportando valor a las comunidades y de alguna forma mantener la comunidad viva. Yo me quedé alucinado en México, la verdad, además que, teníamos bastante afinidad, pero bueno, es que tenían una cantidad de instituciones que yo me quedé asombrado, o sea, desde Uber propio para la comunidad judía mexicana, como sistemas de seguridad propio, más institucionalizados, tenían un propio, por así decirlo, estado, pero todo venía dado de una comunidad muy cohesionada, muy fuerte, con bastante muy grande también. No tan grande como yo pensaba, es un poquito más grande que la española, pero numéricamente no es muchísimo más grande. O sea, cuando yo les pregunté, me dijeron que aproximadamente unos 50.000, unos 60.000. En México DF, ¿no? Estamos hablando. Porque es más grande que en España, pero no es muchísimo más grande, no es... Sí, se puede puede pensar que se pueden hacer esas cosas también aquí, ¿no? Bueno, al final son contextos diferentes. La realidad mexicana es que ellos, al tener todas las instituciones para sí, percibían el antisemitismo de una forma muy diferente al contexto español. Para ellos no era un problema tan central como a lo mejor las comunidades en otros contextos sí lo perciben, porque como digo, están mucho más cohesionados entre sí, no tienen una tasa bajísima, como ellos decían, de asimilación, y entonces el problema del antisemitismo no es tan grande para ellos porque digamos que tienen no sus propias instituciones, pero sus propios recursos o sus propios centros de ayuda, de psicología, o sea, era muy interesante. Envidiable, sí. Háblanos un poquito de tu intervención, sí, por favor. Pues mi intervención, como ya he hecho en otras ocasiones en Europa, he hablado de la situación de los campus universitarios de España, apoyándome también
en el informe que hicimos y publicable en internet para cualquier persona que lo quiera visitar, de la Red Académica contra el Antisemitismo. Se lo pondremos en el texto que acompaña la entrevista con David. Y bueno, también lo acompañé de un estudio de caso, básicamente, que fue que hace un mes nos reunimos con la decana de la Facultad de Ciencias Políticas para abordar la situación de ciertas pintadas que aparecieron recientemente en los últimos meses en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, a través de ese ejemplo, pues bueno, dije que además de explicar la situación en las universidades, el qué se puede hacer y que había funcionado. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de antisemitismo en la Facultad de Sociología y Políticas de la Complutense en Somosaguas, se hizo un acto donde participaban organizaciones que apoyaban directa o indirectamente otras organizaciones consideradas terroristas en otros contextos de Europa. Y sí que es verdad que aunque ese Tribunal de los Pueblos que condenaba a la Federación de Comunidades Judías por adoptar la definición de la AIRA y redactar un informe contra el antisemitismo, sí que es verdad que no pudimos cancelar el evento, pero sí que tuvimos una respuesta. Se expulsaron de la organización de ese evento a esas organizaciones que tenían ciertos links con estas organizaciones terroristas. Y bueno, se comprometieron a crear espacios de diálogo y grupos de trabajo para incluir la perspectiva judía en la universidad. Iremos con calma, iremos poco a poco, veremos ahora cómo se van desarrollando. Pero bueno, lo que quería decir en Israel con todo esto es que, aunque no sea mucho, algo se puede hacer. Aunque, sea lo mínimo que organizaciones terroristas no participen o que apoyan organizaciones terroristas no participen en actividades universitarias, que es lo mínimo, se puede hacer porque hay margen de decir, oye, estamos aquí, nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y gracias a nuestra intervención, a escribir a la decana, a ponernos en contacto con periodistas, pues al final... Resistencia civil. Algo se pudo hacer, que no participaran, no es muchísimo. Lo ideal hubiese sido que ese Tribunal de los Pueblos que iba a condenar a la Federación de Comunidades Judías de España pues no se hubiese producido, se hubiese repensado de alguna forma. Pero bueno, pequeñas victorias de alguna forma que sí que abren la puerta de decir, no se puede hacer mucho, pero algo se puede hacer, así que hay que estar presente, hay que enviar cartas a los decanos, a los rectores, a quien haga falta, a hablar con ciertos periodistas, con quien podamos, porque algo se puede hacer, aunque no sea mucho, se puede hacer y hay que seguir haciéndolo. Entonces, veremos en qué queda lo que nos dijo la decana. Yo confío, porque además yo sé que individualmente es una persona que tiene mucha voluntad, que de verdad estaba dispuesta a escucharnos, pero sí que es verdad que lo tiene difícil porque el contexto universitario en este momento y además en esa universidad se escapa muchas veces del control de ellos mismos, aunque ella quiera organizar sesiones o seminarios sobre vida judía. Aunque ella individualmente quiera, como digo, lo va a tener muy complicado y ella lo sabe. Yo también lo sabía cuando nos lo estaba diciendo que lo intentaría. Pero veremos en qué queda. Yo intento ser lo más optimista posible porque he sido pesimista bastante tiempo y no ayuda mucho. Entonces, este tipo de cosas que algo se pudo hacer y que fuimos a hablar con ella, nos recibió, fue bastante amable con nosotros. Pues yo creo que un poco de optimismo puede estar bien y se abren ciertas puertas. Yo creo que... Pues David, muchas gracias por eso, por ese trabajo que hacéis desde la asociación, por el tuyo, y por habernos contado cómo fue esta reunión tan importante en Israel. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos? ¿Una imagen con la que te quedes de ese encuentro? ¿Una frase? ¿Un propósito? Sí. Yo creo que, se eligió la nueva presidenta, que se llama Mariela, que es de Italia. Y sí que es verdad que yo lo que noté es que iban a poner bastante esfuerzo en comunidades, como la española, en hacer actividades presenciales aquí en España desde la World Union of Jewish Students, porque sí que es verdad que España desafortunadamente es bastante conocida por el hecho del antisemitismo en otros contextos. Cada vez que yo hablaba ahí de casos en España decían, es que España... Y España, junto con Irlanda y Bélgica, ha sido de los más vehementes con el discurso anti-israelí y muchas veces antisemita. Y yo creo que había cierta voluntad en este caso de
de prestar atención a la situación española desde una institución para los jóvenes que es tan importante como esta. Entonces, bueno, nuevamente un poco de esperanza de que se nos va a hacer caso y se nos va a tener en cuenta en una situación que es excepcional, como digo, a otros contextos, pero que nos afecta a todos los jóvenes judíos españoles y judíos en general en España. Así que un poco de esperanza también. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias a ti y a todos por estar aquí vosotros. en Radio Sefarad, y gracias a ustedes por escucharnos y vernos.